Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Garzón y pues daré comienzo a la explicación del segundo ejercicio o actividad de nuestra materia Patrones y Estándares para el desarrollo de software, donde la actividad consiste en hacer un ejercicio implementando la metodología Agile Scrum y de acuerdo a una idea de negocio o de aplicativo para resolver am, un conflicto social, o bueno, alguna necesidad social. Entonces, el business idea o la idea de desarrollar es un aplicativo móvil que permita a los usuarios realizar trueques en cualquier tipo de producto, olvidando el valor del dinero y solo enfocándose en el valor de la necesidad. Entonces, para esto se hizo un levantamiento de User History o historia de usuario, donde en total salieron 13. Entonces se planteó este siguiente, se relaciona este siguiente cuadro, donde vemos que como usuario lo que quiero y lo que haré o qué puedo hacer con con esto que quiero. Entonces, el usuario, un usuario, crear mi cuenta de usuario. ¿Para qué? Para poder usar la aplicación correctamente. Entonces, en estas historias de usuario creadas se definió el activity name o el nombre de la actividad para que sea, junto con su ID, para crear como un mejor orden de cómo llamar esa historia de usuario. Eh, Cada historia de usuario tiene sus subtareas o tareas que se necesitan para realizar esta o para completar esta historia de usuario. Entonces, por ejemplo, en tener mis datos almacenados correctamente en la historia de usuario número 0003, como usuario, quiero tener mis datos de contacto almacenados eh, para, para que así mis datos de contacto estén actualizados para las demás personas o los demás usuarios. Entonces, como tarea uno, primero hay que diseñar una interfaz de usuario o hacer mockups de cómo quedaría. Después desarrollar ahí sí, diseñar y desarrollar la estructura de datos dentro de la entidad en la base de datos. Em, Posteriormente sí desarrollar la user interface, desarrollar el backend de esa user interface y hacer el testeo, realizar pruebas y elaborar la documentación oficial. Entonces, siguiendo estos pasos para esa tarea, se logrará exitosamente cumplir al 100% con esta historia de usuario. Entonces, así salieron las 13 historias de usuario, van adjuntas a la tarea para más detalle, para no alargar el video. Y una vez teniendo las historias de usuario, se diseñó el Scrum Poker o el Planning Poker, donde además de la documentación pues, que el curso nos ofrece, también investigué por otra parte, viendo videos en otra plataforma, donde queda un poco más claro cómo usar los history point y cómo asignarlos de acuerdo a cada historia de usuario. Entonces, se debe definir con el grupo técnico que va a desarrollar el aplicativo, se debe asignar un pivot, un user history pivot que nos va a permitir, es una historia de usuario, coger todas las historias de usuario y con el equipo de trabajo definir cuáles, que todos la puedan hacer, definir, no importa el tiempo que tarden, simplemente que coger una historia de usuario, que todo el mundo sepa hacerla dentro del proyecto, referentemente a los técnicos, a los desarrolladores. Entonces, para este equipo de trabajo compuesto por un Product Owner, un Scrum Master, un Technician Lead y Technicians o desarrolladores. Entonces, para el equipo técnico, ellos escogieron que la historia de usuario número uno, que es crear un login prácticamente, que es desarrollar login de usuario, decidieron que su history point es de 10. Entonces ellos consideraron 10, es un buen número para hacerlo. Entonces, de acuerdo a la votación con tarjetas, ellos indicaron, bueno, para el líder es un 6, es más fácil. Para los diferentes técnicos, pues es un promedio del 8, como vemos acá.
Entonces, pero Scrum sugiere que siempre hay que dejar pues la más alta, el máximo. Entonces acá con esa fórmula de máximo, pues traemos el número máximo de acuerdo a la carta. Entonces se escogió que el pivot va a ser 10. A partir de 10 uno considera, si es menor es más fácil de hacer un login, si es más de 10 es más difícil que hacer un login. Entonces partiendo de eso, se cogió cada historia de usuario y se hizo como el evento donde todos votaban o todos hacían su Scrum Poker y de acuerdo a las tareas asignadas. Con esto se asignaron en la fila 17, se asignaron como tal los history point para cada historia de usuario. Seguidamente vamos a crear el product backlog, que es como sintetizar ya las historias de usuario y decidir en cuántos sprints va a quedar nuestro proyecto. Para este caso, los sprints se hablaron dentro de la hipotética reunión, estableció que el sprint va a durar máximo 15 o 2 semanas. Entonces, dentro de esas 2 semanas, partiendo de ahí, van a comenzar, se establecieron los sprints. Entonces, el proyecto va a considerar 7 sprints, donde en el primer sprint, entonces vamos a tener 3 historias de usuario con un history point del sprint del 28, que es la suma pues, de lo que ya habíamos asignado el history point de cada historia de usuario. Entonces vemos que para el primer sprint vamos a tener una velocidad del 28. Para el segundo sprint se asignaron solamente 2 historias de usuario, pero mantendremos como la velocidad de la dificultad del history point. En el sprint 3 redujimos un poco la velocidad porque solo se va a hacer una historia de usuario donde se va a desarrollar, es como una historia de usuario donde presenta un poco más de problemas de acuerdo, bueno, con un grado más de dificultad, que es esta, de acuerdo a la votación de los muchachos, del equipo técnico. Entonces, así, igual para el sprint 4, el 5, el 6, el 7. Entonces, así se definieron los sprints. Y posterior a esto, lo que vamos a hacer es pasarlo a una aplicación web que nos permite pues, organizar esto de una forma más didáctica, que es entonces Trello. Entonces con Trello vamos a ver segmentado que en los sprint, pues, se decidió hacerlo así, en una tarjeta columna de un sprint va a estar segmentada, perdón, cada columna va a estar asignada por un sprint y pues con su product backlog. Entonces la idea es que en el sprint 1 se crea una columna donde se van a ir arrastrando del product backlog las tareas asignadas y designadas en la reunión, en el planning. Entonces, cuando ingresamos a una tarea, vamos a ver que primero vamos a ver 3 colores, verde, naranja y rojo. Las que están en rojos, que no están en proceso, están por hacer. Entonces estaría como en una teórica columna to do. Las que están en naranja sería lo que está en processing o doing, haciéndose. Y las que están en verde es porque ya están en done, o sea, hechas, ya están hechas. Entonces, vemos que para el sprint 1, la primera actividad, entonces ya sus subtareas asignadas ya fueron completadas por el equipo de trabajo. Entonces, acá la idea es que todo el equipo de trabajo comente y hagan, pues, tener unas fechas específicas para poder hacer el seguimiento a ese sprint. Entonces, una vez terminado ese sprint, pues siguen con el otro, donde solamente, en este caso, se han hecho la mitad, el 50% del trabajo. Entonces, tiene su etiqueta naranja que está en proceso. Entonces, esta es la funcionalidad de Trello, donde podemos segmentar todas nuestras actividades. Entonces, para el sprint 6 vamos a asignar. Para el sprint 6 vemos que tenemos solo la tarea número 11. Entonces, simplemente acá en Trello arrastramos la 11 al sprint 6. Ya en el sprint 6 le asignamos una tarjeta, pues esto es progresivo, o sea, desde el principio la idea no es asignarlos al sprint, sino que eh, lo, lo, el ideal es, ya, el ideal es, ahí, el ideal es que cada vez que se cierra un sprint, pues se analice todo está en verde y así el siguiente sprint
pues ya se hace una nueva etiqueta, se arrastran las tareas del backlog, del product backlog, al sprint, y así estos sprints posteriores no existirían, solo hasta que realmente se termine un sprint, se abre otro sprint. Así funcionaría en la vida real. Luego el ejercicio, pues para que se muestra cómo sería el diseño de Trello. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su participación. Gracias.